¿Eran los jueces nazis culpables de hacer cumplir las leyes de su país? ¿O estaban simplemente cumpliendo con su trabajo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cometer actos injustos para buscar fines que creemos justos? ¿Es ético y moral que países que apoyaban a los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial después los juzguen por crímenes contra la humanidad? ¿Fue toda Alemania cómplice de las atrocidades nazis? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué tal, amigos y amigas del cine? Hoy vamos a hablar de una película, a mi juicio, bastante olvidada, pero que trata sobre el juicio más importante de la historia reciente. El juicio que puso a los nazis y a toda Alemania frente a la justicia universal después de la Segunda Guerra Mundial. Los famosos juicios de Nuremberg. Pero como siempre, antes pues me tengo que cambiar de ropa para meterme en faena. Así que nada, vamos allá. Muy bien, mucho mejor así. Bien, vencedores o vencidos. En inglés, Los juicios de Nuremberg. Película de 1961, dirigida por Stanley Kramer y con un reparto coral lleno de estrellas tanto estadounidenses como europeas. Según la AFI, esta película está entre las 10 mejores películas judiciales de la historia. Y no es de extrañar, estamos ante uno de los conflictos judiciales, morales y filosóficos más complicados del siglo XX. Porque en este caso no estamos hablando de los juicios de Nuremberg a generales nazis que decidieron ejecutar a miles de personas. Esos son los más famosos y hubiera sido lo más fácil de tratar. No. Aquí estamos hablando de juzgar a jueces del Estado nazi, es decir, civiles, funcionarios del Estado, que estaban obligados a cumplir con su trabajo, estuvieran de acuerdo o no con las leyes. Todo el mundo prestó juramento. Eso fue obligatorio. Algo que ya no es tan fácil de juzgar. Pero no solo eso, sino que la película entra en el debate sobre hasta qué punto hay que juzgar a toda la población alemana como cómplice indirecta de la masacre nazi. Porque no es solo a Ernst Janning a quien se procesa aquí, sino a todo el pueblo alemán. E incluso se habla de los intereses políticos y estratégicos de Estados Unidos en el juicio, que presionan al juez para que la sentencia vaya en una dirección o en otra. Necesitamos mucho la ayuda de los alemanes. Y no esperes conseguir esa ayuda aplicando a sus dirigentes rigurosas condenas de cárcel. Pero es que incluso la película va más allá, y el guión se atreve a plantear la cuestión de que los países que ahora están juzgando a la Alemania nazi, los aliados, resulta que antes de la guerra apoyaban y veneraban a Hitler y defendían algunas de sus políticas más crueles como la práctica de la eugenesia. Es mejor para todos que en vez de esperar a ejecutar a unos degenerados por sus crímenes o dejarles sumidos en la imbecilidad, la sociedad pueda impedir su propagación por medios científicos principalmente. Esta opinión apoya la ley de esterilización del estado de Virginia, de los Estados Unidos, y fue escrita y emitida por el gran jurista americano juez del Tribunal Supremo, Oliver Wendell Holmes. Este enfoque tan objetivo, plural y profundo del problema que se plantea en este juicio es una de las cosas más sorprendentes y valorables de la película. Aquí no te vas a encontrar con el típico juicio de buenos contra malos. Aquí las cosas no son tan fáciles. Y las cuestiones éticas y morales a las que se enfrenta el juez Haywood, hostia, son realmente complejas, ¿eh? Porque ¿eran los jueces responsables de las leyes que creó su país? ¿Se está juzgando a cadena perpetua por cumplir con su trabajo de hacer cumplir las leyes? ¿Es eso justo teniendo en cuenta que esas leyes en ese momento eran la ley? ¿Sabían los jueces lo que estaban haciendo los nazis con esas leyes? ¿O eran desconocedores de todas esas atrocidades? ¿Lo sabía el pueblo alemán? ¿Declararles culpables no es como declarar culpable a todo el pueblo alemán? ¿Y si declararles culpables empeora la situación social actual en Alemania y genera otra guerra? Es un dilema que sus señorías deben resolver. Son un montón de planteamientos muy difíciles de contestar, y cómo lo resuelve el juez Haywood es una lección de humanidad y justicia universal tremendas, y que no vendría mal revisar en los tiempos actuales. Para lograr transmitir todo esto, la película se sirve de una dirección muy eficaz y clara por parte de Kramer, que sabe mezclar muy bien las herramientas clásicas con las modernas. Es imposible perder el hilo de la historia, todo fluye de manera natural y coherente, e incluso se atreve a innovar usando el zoom óptico para, ojo, cambiar el idioma de la película. ¿Qué?
Sí, es algo que yo nunca había visto antes y es que la película resuelve el tema de los distintos idiomas que se usan en la sala pues de manera muy original. Pero bueno, eso lo veremos más a fondo en la sección técnica de la crítica. Otra cosa súper destacable de la película es su estelar reparto. O sea, nombres como Spencer Tracy haciendo del juez protagonista, Burt Lancaster en un espectacular papel de juez Janine, que apenas habla en toda la película, pero que cuando lo hace cambia todo el juicio. Montgomery Clift en un sorprendente papel de personaje con problemas mentales. Judy Garland, la del Mago de Oz, haciendo un papel de judía presionada a declarar un suceso muy incómodo para ella. Marlene Dietrich en un papel que le va como un guante, ya que hace de viuda de un general nazi contrario a Hitler, que intenta convencer al juez de que no todos los alemanes son malos. Richard Widmark en un magnífico papel de fiscal agresivo que al final cae en el pragmatismo militar. Maximilian Schell en el complicadísimo papel de abogado defensor de los jueces nazis que le valió el Oscar y el Globo de Oro, o incluso aparece William Shatner como ayudante del juez Haywood en un papel secundario antes de hacerse súper famoso siendo el Capitán Kirk en Star Trek. Un reparto absolutamente brutal para la época. Así que sí, estamos ante una de las grandes joyas del cine judicial universal. Una película valiente y objetiva, que te dejará pensando profundamente sobre el concepto de justicia universal, con una dirección clara y directa, que funde perfectamente recursos modernos con clásicos y con un reparto estelar en estado de gracia. Una película que, insisto, no estaría mal volver a revisionar en estos momentos, donde muchos de los valores universales de justicia pues vuelven a estar en el debate social. Bien, y ahora vamos a pasar a la sección con spoilers. Entramos en spoilers en 3, 2, 1... Una de las cosas que más llama la atención del guión es la elección de los 4 acusados. Son 4 jueces muy distintos entre sí, pero acusados de lo mismo. Cada uno de ellos se puede decir que representa una parte de la población alemana. Primero de todos es el juez nazi. Este es un juez que realmente cree en la ideología nazi y está de acuerdo con sus leyes y su régimen. Digamos que representa la parte de Alemania que creía realmente en la ideología nazi. El segundo es el juez legalista. Este juez no cree en la ideología nazi, pero sí cree en la legalidad y en la lealtad a su patria. Su trabajo como juez no es juzgar las leyes, sino aplicarlas. Para él, ese es su trabajo y su obligación como juez y como patriota. Este juez está representando a la Alemania sumisa y patriótica que cree que hay que respetar las leyes del país, sean justas o injustas, porque la patria está por encima de la justicia. El tercer juez es el superviviente / individualista. Este no cree en la ideología nazi, incluso le puede parecer injusta, pero necesita el trabajo de juez para mantener su estatus económico y social. Solo piensa en su supervivencia y en su bienestar, aunque eso le cueste firmar sentencias injustas. Este juez representa a la Alemania que, sabiendo que lo que estaba ocurriendo era malo para algunas personas, a ellos personalmente les beneficiaba o simplemente no les afecta. El cuarto juez es el más interesante de todos, el arrepentido. Interpretado magistralmente por Burt Lancaster, este juez, toda una eminencia internacional en su profesión, es el que se arrepiente de lo sucedido, admitiendo que firmaba esas sentencias sabiendo que eran injustas, pero que era un precio que había que pagar temporalmente por la recuperación de Alemania. Era algo así como que, para él, el fin justificaba los medios. La patria estaba por encima de los derechos de unos pocos. ¿Por qué participamos? Porque amábamos a nuestra patria. A fin de cuentas, ¿qué importa que pierdan sus derechos unos cuantos políticos extremistas? ¿Qué importa que unas minorías raciales pierdan sus derechos? Solo es una fase pasajera, una etapa por la que tenemos que pasar. Sin embargo, el juez nunca imaginó que esos métodos injustos se alargarían en el tiempo y se convertirían después en las atrocidades del Holocausto nazi. Lo que solamente iba a ser una fase pasajera se convirtió en un modo de vivir. Por eso se arrepiente de lo sucedido y admite su autoengaño. Los que sabemos que somos culpables debemos admitirlo, sea cual fuere la pena y la humillación que nos cause. Este personaje tan interesante representa esa Alemania que se arrepiente de haberse dejado llevar por el optimismo nazi en un momento de crisis y ahora pues se sienten engañados y avergonzados por todo lo que ocurrió después. Estos 4 personajes nos dan distintos puntos de vista del conflicto, pero aún hay más, ya que los demás personajes también sirven para amplificar ese crisol y dar aún más puntos de vista. Por un lado tenemos al abogado defensor, que prácticamente en vez de defender a los acusados, lo que hace es defender a toda Alemania.
Sus pruebas sobre cómo los aliados apoyaron y veneraron a la Alemania nazi antes de la guerra dejan en evidencia la hipocresía de los aliados en este juicio y deja caer que si se juzga a estos jueces por colaborar con los nazis, también habría que juzgar a los aliados por colaborar con Hitler en su momento. ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres de industria americanos que ayudaron a Hitler a reconstruir su arsenal, lucrándose con esa reconstrucción? Es fácil condenar a los alemanes y hablar del defecto básico de su carácter que permitió a Hitler subir al poder, y al mismo tiempo, impunemente, omitir los defectos básicos de carácter que llevaron a los rusos a pactar con él, a Churchill a ensalzarle y a los industriales a beneficiarse. Alemania no es la única culpable. El mundo entero es tan responsable de Hitler como Alemania. Un argumento que pone en una situación muy complicada a nuestro juez protagonista y a nosotros como espectadores. Sin embargo, este abogado, con tal de defender a Alemania, comienza a usar estrategias muy agresivas, presionando a los testigos para que digan lo que él quiere que digan, aunque no sea cierto. Algo que ni su propio cliente tolerará. ¿Qué más admite usted? ¡Responda! ¿Qué más admite? No hubo nada. No hubo nada de lo que usted pretende insinuar. ¿Qué más admite? Nada. No admito nada. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¿Qué más admite usted, señora Wagner? ¡Responda! ¡Señor Rolfe! Es que vamos a empezar de nuevo. Esto de nuevo nos abre el debate de lo fácil que es caer en estrategias injustas para lograr una causa que crees justa. También tenemos el fiscal, que arremete con todos los argumentos posibles hacia estos jueces, pero que curiosamente al final del juicio cambia de idea y presionará al juez para que nombre inocentes a los acusados, ya que políticamente a Estados Unidos le interesa no llevarse mal con la población alemana en estos momentos, y una sentencia desfavorable crearía mala imagen en un momento en que Estados Unidos y Rusia se están repartiendo Alemania, algo que podría generar incluso una nueva guerra. Si Berlín se pierde Alemania. Si Alemania se pierde Europa. Necesitamos mucho la ayuda de los alemanes. Y no esperes conseguir esa ayuda aplicando a sus dirigentes rigurosas condenas de cárcel. Es decir, este personaje representa la presión política y militar que no busca la justicia, sino los beneficios estratégicos y políticos de la sentencia. Este personaje nos abre el debate de ¿qué debemos hacer cuando ser justos ahora puede acarrear una injusticia mayor en el futuro? Difícil respuesta. La responsabilidad por todos los crímenes que hemos juzgado en este proceso debe ser situada y en su exacta perspectiva. Y esa es la decisión que deben afrontar sus señorías. Luego tenemos el personaje de Marlene Dietrich, que intenta convencer al juez de que los alemanes no son todos unos monstruos. Sabe, cumplo una misión con los americanos. El señor Perkins está informado. ¿Cuál es? Convencerles de que no todos somos monstruos. Un personaje avergonzado por lo ocurrido con los nazis, pero también harta de que personas de otros países vengan a juzgar de manera unilateral lo que se hizo en su país. Incluso llega a plantearle al juez que hay que olvidar y pasar página para vencer al odio y así poder seguir conviviendo. Tenemos que olvidar si hemos de seguir viviendo. Un personaje que representa a la Alemania herida y agotada, que lo único que quiere es olvidar y pasar página de lo ocurrido. Y por último tenemos al juez Highwood, interpretado por un carismático Spencer Tracy, que no es más que un juez jubilado de vida sencilla, que se ve involucrado en el juicio más importante de su vida. Este personaje va a representar la justicia más universal y humana, aquella que está por encima de patrias e ideologías, aquella que representa a todos los seres humanos, sean de la condición que sean. Por eso la secuencia final con Burt Lancaster es tan importante. Jamás supuse que se iba a llegar a eso. Debe creerme. Debe usted creerme. Señor Janning, se llegó a eso la primera vez que usted condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente. Esa frase resume toda la película y hace que todo intento de redimirse por parte del juez Janning
sea inútil. No va a tener redención posible, y es algo con lo que tendrá que cargar el resto de su vida. Un mensaje claro y directo sobre los valores universales de la justicia, donde la prevaricación jamás puede estar justificada por ningún motivo. Como veis, la película trata el tema de la manera más amplia y plural posible, y es un ejemplo muy claro de cómo los personajes en un guión a veces no son solo personajes, sino que representan conceptos mucho más abstractos y profundos de la sociedad. En cuanto a momentos concretos de la película, hay dos que para mí destacan por sorprendentes. El primero es el cambio de idioma. Esto es algo que nunca había visto hacer así en ninguna película. Durante la primera parte de la película, los americanos hablan en inglés y el fiscal en alemán, pero doblado por los traductores que hay en el juicio. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, en un momento concreto de la película y sin venir a cuento, el fiscal comienza a hablar en inglés. El propósito manifiesto de este tribunal Posee un alcance que va más allá de la aplicación de unas penas. Y no es que de repente el fiscal sepa hablar inglés. Es que la película lo dobla directamente al inglés para no tener que estar poniendo al traductor hablando durante toda la cinta. Tela. Es una manera muy atrevida y a la vez muy original de resolver el problema del idioma en la película. A partir de ese momento el espectador entiende que todo alemán que pase por la película está realmente hablando en alemán, solo que la película lo va a doblar para hacerlo más fácil de entender. Un movimiento realmente atrevido y que, sorprendentemente, funciona de maravilla. El segundo momento sorprendente de la película es sin duda cuando el personaje de Burt Lancaster rompe su silencio para atacar a su propio abogado defensor. ¿Qué más admite usted, señora Banner? ¡Responda! ¡Señor Rolfe! Es que vamos a empezar de nuevo. De repente todo el guión pega un giro de 180 grados y su declaración de culpabilidad es toda una declaración de intenciones por parte de la película. La defensa, que hasta ese momento parecía tener buenos argumentos para convencer al jurado, se queda de repente sin nada que hacer. Y el espectador por fin sabe por qué Janine ha actuado sin hablar durante todo el juicio. Yo me contentaba con asistir en silencio a este juicio. Incluso me contentaba con dejar que mi abogado defendiera mi nombre. Hasta que me di cuenta de que para defenderlo tendría que hacer revivir aquel espectro. Y efectivamente así ha sido. Aquí en esta sala lo ha hecho revivir. Ha sugerido que el Tercer Reich actuó en beneficio del pueblo. Ha sugerido que si esterilizamos hombres fue por el bien del país. Ha sugerido que después de todo puede que el anciano judío se acostase con la muchacha de 16 años. Una vez más, ha sido hecho por amor a la patria. Un giro argumental sorprendente, donde Janine deja perfectamente claro cómo una sociedad democrática puede caer en el dogmatismo creyendo que está haciendo lo mejor para el país. Los mismos principios de odio y de poder con que Hitler fascinó a Alemania, fascinaron al mundo. Nos encontramos de pronto con poderosos aliados. Cosas que se nos negaron cuando éramos democracia, se nos ofrecían entonces. Solo cuando hayan comprendido esto, comprenderán lo que significó Hitler para nosotros. Porque entonces él nos dijo: alzad la cabeza, sentid el orgullo de ser alemanes. Entre nosotros hay diablos, comunistas, liberales, judíos, gitanos. Cuando consigamos acabar con ellos, se acabará también vuestra miseria. ¿Qué pasó con los que lo sabíamos perfectamente? Los que sabíamos que esas palabras eran mentira, peor que mentira. ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué participamos? Porque amábamos a nuestra patria. Y un día miramos a nuestro alrededor y vimos que estábamos ante un peligro mayor todavía. El rito que empezó en esta sala inundaba como un morbo terrible y rugiente el país entero. Lo que solamente iba a ser una fase pasajera se convirtió en un modo de vivir. Una advertencia que lanza la película al espectador, dando a entender que esto le puede pasar a cualquier sociedad que esté pasando por una crisis, como le sucedió a Alemania en los años 30.
En este aspecto, la película lanza muchas preguntas al espectador de difícil respuesta. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar leyes injustas en una situación de crisis? ¿Hasta qué punto somos capaces de autoengañarnos y estar dispuestos a usar medios injustos para conseguir un fin que creemos justo? ¿Dónde ponemos ese límite cada uno de nosotros? ¿Ese dogmatismo está ocurriendo en la actualidad o es algo meramente del pasado? Por otro lado, ¿es justo juzgar a personas que simplemente realizaron su trabajo para hacer cumplir la ley? ¿Y si nos vamos al presente? ¿Juzgaríamos como asesinos y genocidas a los funcionarios que actualmente ponen la inyección letal en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo? Como veis, esta es una película que en vez de caer en el debate simplón de buenos y malos, pone sobre la mesa todas las complejidades filosóficas y morales que esconde uno de los momentos históricos más trágicos y dramáticos de la historia de la humanidad. Y bien, ahora vamos a analizar los recursos técnicos que usa Kramer en esta película. Algunos realmente originales. 1. Uso del zoom. El zoom es un tipo de lente que tiene la capacidad de cambiar la distancia focal de la lente. Si quieres saber más sobre la distancia focal, abajo en la descripción te dejo un vídeo donde te lo explico un poquito más detalladamente, ¿vale? Así, a grosso modo, se puede decir que es una lente que tiene la capacidad de acercarse o alejarse de un objeto sin tener que mover la cámara. Esto puede resultar muy práctico para algunas cosas, pero hay que tener en cuenta que al cambiar la distancia focal también cambia la perspectiva y el efecto que se produce no es tan natural como si realmente acercáramos la cámara, ¿vale? Las ópticas zoom se empezaron a producir en los años 30, pero no era muy frecuente usarlas ya que eran poco luminosas y además su efecto era muy artificioso. Se fue mejorando la tecnología y fue en los años 60 cuando empezó a ponerse de moda como recurso narrativo moderno. Y un claro ejemplo es esta película. Cada vez que en la película sucede algo importante, Kramer utiliza el recurso del zoom para enfatizarlo. Es un recurso que genera mucho dramatismo y que la película usa durante toda la cinta. El derecho penal en toda nación. 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Gracias. Eso es todo. Para muchos es un recurso maniqueo y poco elegante, ¿vale? Pero bien usado, como ocurre en esta película, puede ayudar a realzar ciertos momentos. Además, hay un momento en concreto que no lo usa para realzar la situación, sino para cambiar el idioma de la película, como hemos visto anteriormente. 2. El raccord de miradas. Este recurso, uno de los más antiguos del cine, es usado constantemente en esta película. Si quieres saber más sobre el raccord, te dejo abajo en la descripción un link con un vídeo muy divertido sobre el raccord y todos los tipos que hay. Y el raccord en esta película no era nada fácil, ya que estamos ante una historia donde varios personajes hablan a la vez en una sala. Mantener de manera coherente los ejes de las miradas de tantos personajes y con tantos cambios de plano es una tarea de chinos. El script de esta película se tuvo que volver majareta para no perderse. Sin embargo, lo consigue perfectamente y en ningún momento sientes que pierdes la noción del espacio, algo digno de aplaudir. 3. Traveling circular. Este recurso se usa muchísimo durante la película. Consiste en mover circularmente la cámara alrededor de un personaje. Puede servir para enseñarnos el entorno en el que está el personaje y para darle también un énfasis a lo que está ocurriendo. Esta película, en algunos casos, se usa también de forma narrativa para contarnos cómo lo que está diciendo el personaje tiene que ver con el personaje que se ve al fondo, al final del movimiento. Es una manera muy elegante de reforzar el mensaje y que está totalmente ligada al siguiente recurso. Fui profesor suyo en la facultad. ¿Le conocía usted bien? Sí. ¿Era protegido de usted? Sí. ¿Por qué? Fue siempre un hombre de gran inteligencia. 4. La profundidad de campo. Este es un recurso que viene directamente de la fotografía y consiste en crear distintas capas de acción en una imagen. Es decir, que la imagen, en vez de contarnos solo una cosa, nos cuenta varias en distintos niveles. Este recurso es uno de los más usados en el cine para contar varias cosas a la vez gracias a la imagen. En este caso se usa de manera muy destacable. Y con esto pues terminamos esta bricocrítica de una de las mejores y más importantes películas judiciales que se han rodado nunca. Me gustaría saber vuestras opiniones sobre esta película y los temas que trata, porque son muy interesantes y dan para debatir mucho. Podéis dejar vuestra visión en los comentarios de abajo, ¿vale? Y nada más, 1.000.000 de gracias y que viva el cine.